Esta es la polémica del día. Y bueno, la polémica de hoy se titula así, amigos, atención, como una interrogante. ¿Por qué Noboa mintió sobre Manzano? Ay, y tenemos ahí el arte que ustedes están viendo, abrazados los amigos, y también un fantasma del banano a la izquierda y una cáscara de banano frente a ellos. Finalmente, esta es la situación que rodea al actual candidato a la presidencia. Así es, porque una de las perlas que nos dejó el debate presidencial de la noche del último domingo es la relación entre el candidato Daniel Noboa y el exministro de Agricultura de Guillermo Lasso, Bernardo Manzano, quien fue nombrado por recomendación de nada más y nada menos que de Rubén Cherres. Nada más y nada menos. Como recuerdan, Cherres fue asesinado el pasado 30 de marzo en Santa Elena, en una vivienda que era alquilada por un accionista del Banco de Guayaquil. También hay que recordar que Cherres, vinculado con la mafia albanesa, era muy cercano a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. Ajá, interesantes esos antecedentes, que ya no son antecedentes, que es el marco en el que vamos a hablar. En ese contexto, la candidata Luisa González preguntó a Daniel Noboa si el exministro de Agricultura Bernardo Manzano fue directivo de la Corporación Noboa. Y como ustedes saben, queridos amigos, el candidato de ADN pues reconoció que fue gerente, pero dijo que hace mucho tiempo, lo cual es falso, porque no fue hace mucho tiempo, como lo vamos a detallar más adelante. Pero bueno, estén atentos ahí, porque ahora vamos a recordar este episodio sucedido en el debate. Parte del crimen organizado, de la violencia viene de un crimen organizado, mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale al país, sí, el exministro Bernardo Manzano fue parte del Grupo Noboa como gerente. Candidato Noboa tiene 1 minuto para responder la inquietud que le ha manifestado la candidata González. Es su turno de hacer uso de la palabra. Empezamos con el cronómetro en 1 minuto. Bernardo Manzano sí fue, hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Noboa. Asimismo, también hay ministros como Pepe Serrano, que estuvieron involucrados con el narcotráfico. Ya, ahí está clarita la aseveración de Noboa de que Manzano fue directivo hace mucho tiempo, eso dice. Ahí lo escucharon, hace mucho tiempo, pero eso es falso. ¿Por qué decimos esto? Porque según la Superintendencia de Compañías, el último nombramiento de Bernardo Manzano en una de las compañías del Grupo Noboa fue el 21 de marzo del año pasado, como gerente general de Ciudad Noboa ANP S.A. A ver, tenemos aquí la imagen de... A ver, lo que estamos exhibiendo en estos momentos es tomado de la Superintendencia de Compañías, en donde constan los cargos directivos que tenía el señor Manzano, y aquí consta en primer lugar Ciudad Noboa ANP S.A. Como gerente general, y este nombramiento se dio el 21 de marzo de 2022, y el periodo era para 1 año, es decir, que él fue presidente hasta este año, hasta los primeros meses de este año fue presidente. Entonces, eso no es hace mucho tiempo, ha sido reciencito nomás. El nombramiento también tiene como una fecha de término. Igualmente, el término se da hace poco, en el 2022. Entonces, se dan en estas circunstancias de que él habla de que una cosa que ha pasado hace mucho, y con quiere poner una neblina sobre esta situación y decir esto no tiene que ver conmigo directamente. Exactamente, quiso marcar distancia. Pero, y no solo eso, ¿no? Porque, o sea, no solo que Bernardo Manzano fue directivo hace poco nomás de las empresas de Noboa. No solo eso, porque la relación de Manzano con la familia Noboa es muy, pero muy estrecha, y viene desde hace casi 30 años, así como lo escuchan, hace casi 30 años viene la relación de Manzano con la familia Noboa. Esto de acuerdo con su propia hoja de vida, presentada en ese entonces por el gobierno del encuentro, cuando fue nombrado ministro de Agricultura el 3 de mayo de 2022. Ahí tenemos la hoja de vida, ¿no? Ahí tenemos la hoja de vida del señor Bernardo Manzano. ¿Qué dice en la experiencia? Dice que fue director de producciones de Corporación Noboa
entre 2021 y abril de 2022. No consta esa gerencia. Bueno, fue gerente de la zona de finca industrial bananera Álamos de 2019 a 2021 y director de Pacific Fruit Company, gerente general Ciudad Satélite Playas, entre 2019 y 2022. De ahí, mira, es un cargo largo, entre 2009 y 2022 fue asesor de agrícola en El Café. Y otros cargos más, sí, ¿no? Son algunos cargos, pero para que ustedes tengan una idea, lo último que mencionaste, mi querido Chano, él fue asesor agrícola en El Café. ¿Saben qué es El Café? Es una empresa en la que hasta hace poco fue accionista Daniel Noboa. Claro, y si te fijas en otras, tiene cercanía con lo que tú estabas diciendo hace tanto tiempo con la empresa de los Noboa, que entre 2008 y 2013 fue gerente del Distrito Corporación Noboa, y entre el 97 y el 2008 fue gerente de producción de Corporación Noboa. Es decir, que tiene alrededor de estos 11, 12 cargos, al menos 5 tienen que ver con la Corporación Noboa. Exactamente, entonces ahí vemos que es una relación estrecha, y aquí viene lo bueno, aquí viene ya lo más contundente que les queremos contar, es que cuando Bernardo Manzano era directivo del Grupo Noboa, en julio de 2021, fue contactado, nada más y nada menos que por Rubén Cherres, para ofrecerle el carguito de ministro de Agricultura. ¿Y cómo podemos saber una situación así de ese nivel, de esa magnitud? Bueno, porque esto fue reconocido pues por el propio Manzano el 13 de febrero de este año, hace pocos meses, en una entrevista en Radio Sonorama con el colega periodista Fabricio Vela. Así que vamos a mirar y a recordar estas declaraciones. Yo no soy amigo del señor Cherres, lo conocí en esos momentos, esto es julio del 2021, ¿no? Yo entré en mayo del 2022. ¿Verdad? Eso es importante la fecha. Ya, julio 2021, sí. 2 meses después de que el presidente Lazo asumió el poder. Así es. Usted no era ministro, era Tangibera. Yo era ministro, era Tangibera, nosotros estábamos en una empresa privada. ¿Qué sucedió en julio de 2021? Me hizo una llamada y me preguntó si estaba interesado en enviarle el currículum. Yo le dije que, bueno, está bien, estoy interesado, porque en esa época nosotros teníamos un tanque de pensamiento de expertos agrícolas, en donde trabajábamos haciendo política agropecuaria y todo lo demás, ¿no? Y de ahí no supe, en los próximos 18 meses no supe nada del señor. En el 2000... Pero perdón, ¿usted lo conocía a Cherres o no? No lo conocía a Cherres, no lo conocía, no era amigo, no lo conocía, lo conocí en esa época, ¿no? Y... O sea, él le llama, se identifica y le pide el currículum. Sí, así es, exactamente. Lo había conocido en unas reuniones sociales, ¿no? Me imagino que se enteró que yo tenía este grupo de tanque pensamiento, y de ahí no supe más del señor, pasó Tangi... Nervioso que testigo falso, ¿no? Exactamente, miren, el 13 de febrero él reconoce en esa entrevista, ¿no? Ustedes lo escucharon, que fue Rubén Cherres quien les llamó a su celular a preguntarle si quiere ser ministro de Agricultura. Y luego de esa declaración, un día después, el 14 de febrero, Bernardo Manzano tuvo que presentar la renuncia. A ver, aquí tenemos la carta de renuncia de Manzano, del 14 de febrero de 2023. Dice: a través de esta comunicación presento a usted, se refiere al presidente de la República, mi renuncia al cargo de ministro de Agricultura y Ganadería. Agradezco la oportunidad de servir al país, le deseo éxito en sus funciones, con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Bernardo Juan, ¿no? Manzano Díaz. Sí, y bueno, y en el párrafo anterior también él reconoce de esa declaración, pero trata de explicarnos que a pesar de la falsedad de esas afirmaciones, pues incluso hacen referencia a una conversación que se dio hace 10 meses antes de mi designación, y bueno, trata de explicarlo. Pero si no tenía nada de malo, ¿por qué renunció? Obviamente claro, que esta renuncia se dio en todo el escándalo del Gran Padrino, de León de Troya, y fueron los momentos previos para que se inicie ya el juicio político al presidente de la República. Entonces, si no tenía de malo, nada de malo, tenía que seguir como ministro, pues. Él podía haber dicho también en la carta que le están usando como chivo expiatorio, pero no fue así, pues la declaración directamente establece, a través de esta declaración con el colega Fabricio Vela, una vinculación directa con este sector tan nefasto que ha sido el de la mafia albanesa, vinculado a través de muchos canales comunicantes con el gobierno. Pero es interesante conocer qué hizo pues Bernardo Manzano en su gestión como ministro de Agricultura. Pues les cuento que él empujó unos polémicos decretos
para eliminar el doble control de calidad en la exportación del banano y para que esto se lo haga solo en fincas. ¿Y a quién benefició esto? Obviamente a los bananeros. Ya no se hacían los controles como se los hacía anteriormente. También, dijo Manzano, creó Manzano, quedaron prohibidas en el país las nuevas siembras de banano, con lo cual de alguna forma cierra cierta parte del negocio específicamente para determinados productores. Así es, aquí tenemos una publicación justamente de estos decretos, ¿no?, que se emitieron por parte del presidente de la República cuando fue ministro Bernardo Manzano. Pero también sigamos avanzando y les cuento que Bernardo Manzano apareció en el informe policial León de Troya, que investigó una presunta relación de la mafia albanesa con el gobierno de Guillermo Lasso, por medio de Rubén Cherres, que, insistimos, él fue asesinado en marzo pasado. Aquí están unos nombres relacionados todos con el tema del caso León de Troya, ¿ya? Vemos, y a la izquierda tenemos el alias, ¿no es cierto? El alias, sí. Bueno, esta es una lista mucho más grande. Son muchos los personajes que aparecieron en este informe de esta investigación policial, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo consta el propio Rubén Cherres, consta Rasquiña, mira, Jorge Luis Zambrano, consta el albanés, que es este ciudadano Dritan Respey, también, constan algunos nombres. Y aquí dice, ex ministro de Agricultura, Bernardo Manzano. Él consta en el informe León de Troya. Aquí tenemos la lista, pero hay algo más importante también, porque en una parte del informe, pongamos la imagen siguiente, dice que es importante destacar cómo la fuente humana ha comunicado, o sea, se refiere a los informantes dentro de este informe, que existen audios, de hecho habían audios, que los investigadores, como es el protocolo, tienen respaldos magnéticos. Y entre esos audios hay uno que acá dice textualmente que se escucha a Rubén Cherres, donde indica cómo se lo va a ubicar a Bernardo Manzano como ministro. Mira, es contundente. Y adicionalmente... Al final casi, ¿no? Casi al final. Y adicionalmente en el informe León de Troya se plantean también recomendaciones para la justicia, ¿no? Y brevemente, brevemente dale lectura a mi querido Chano, 2.13 dice, ¿no? Sí, no quería leer lo anterior también. Rubén Cherres en diálogo con otra persona donde le indica que se han reunido con un tercero y el asambleísta Guido Chiriboga, con quien ya quedó las cosas bien claras. Rubén Cherres donde indica que se va a ubicar a Bernardo Manzano como ministro y Rubén Cherres se comunicaría con 2 o 3 ministros más. Claro, Rubén Cherres era el que... movía todito, ¿no? Movía todo. Ahora sí, Chimi, ¿qué parte? Ya. Las recomendaciones. A ver, léele tú, que no la veo. A ver, dice en las recomendaciones del informe León de Troya, realizar todas las acciones que otorga la ley para la aprehensión de los señores Hernán Luque Lecaro, Leonardo Cortázar, así como el señalamiento del día y hora para que rinda su versión libre, voluntaria y sin juramento de los señores Leonardo Cortázar, Javier Luque Lecaro, Danilo Carrera, Rubén Cherres, Marcelo Sevilla, José Nebot Saadi, Vicente Tayano, Tangi Vera, Bernardo Manzano. Aquí le mencionan nuevamente a Bernardo Manzano. Este informe de la policía recomendaba que se pida el testimonio a Bernardo Manzano. Pero como ustedes saben, queridos amigos, después el informe fue archivado, se cerró la investigación por presiones de arriba y quedó en nada. Ya no se llamó a declarar a toda esta lista grande que había. Y ahí quedó, pues no. Pues hasta ahorita queda muy consolidado que dentro del tema de las investigaciones de la vinculación de la mafia albanesa con el gobierno para la exportación de drogas a través de containers que iban en barcos generalmente a Europa, otras localidades, estaba muy involucrado Bernardo Manzano. Era una pieza más, un engranaje más dentro de todo el sistema. Exactamente, y para reforzar lo que tú dices, mi querido Chano, el teniente de policía Rodney Rengel, uno de los investigadores del caso León de Troya, quien denunció persecución por haber investigado, persecución por parte del propio presidente de la República, Guillermo Lasso, también de los altos mandos de la policía y de la fiscal general, pues él hizo una grave revelación. Dijo que a través del ministro Manzano se incrementaron los cupos de exportación de banano para enviar droga a Europa. Veamos el video del teniente Rodney Rengel. Exigía a Rubén Cherres la colocación de Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. Rubén Cherres exigía a través de Danilo Carrera y de Rafael Guerrero.
hacia el presidente Guillermo Lasso para la colocación de este ministro, ¿no? Una vez de que él se posicionara como ministro, realizar varias actividades como lo es aumentar el cupo de las exportaciones de banano a la más conocida como Grupo Novoa o Corporación Novoa, que es donde él antes laboraba, ¿no? Y entonces al aumentar estos cupos, al dar permisos de exportación, obviamente se aumentaba el envío hacia Europa de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y lo dicen los números, ¿no? Que en el 2021 aproximadamente son 15 toneladas que fueron cogidas en territorio europeo, y en el 2022 aumentaron aproximadamente 59 toneladas. Entonces es evidente, ¿no?, de que aumentan los cupos y aumenta el decomiso de droga en territorio europeo. Sí, la maniobra era la exportación, o sea, tanto de banano, mariscos, o sea, en sí, dentro del Ministerio de Agricultura se manejaban los permisos para la exportación. Y obviamente Bernardo Manzano es muy allegado a Daniel Noboa, y ahí está evidentemente la relación entre Guillermo Lasso, Bernardo Manzano y Daniel Noboa. Bastante fuertes esas declaraciones, ¿no? Porque él está explicando cuál era el objetivo de poner un ministro, no sé si de confianza de Rubén Cherres. De acuerdo a la versión de este oficial de policía, el ministro aumentó los cupos de exportación de banano y eso era aprovechado para enviar droga a Europa. Eso lo dice uno de los oficiales que investigó el caso León de Troya y que ahora pues, está escondido fuera del país porque ha habido muchas amenazas, incluso este grupo de policías, recordemos que solicitaron medidas cautelares ante la CIDH, porque esto es gravísimo, imagínate todas las denuncias que ellos hicieron, ¿no? Y para complementar lo que dijo el teniente Rodney Rengel, también se refirió el exministro de Gobierno José Serrano, unas declaraciones que también van en esa misma línea de cómo es lo que habría operado el ministro de Agricultura de ese entonces, ¿no? Bernardo Manzano. Vamos a mirar y escuchar las declaraciones de José Serrano y luego también les vamos a presentar un video recogido por uno de los canales de televisión de uno de los tantos, de las tantas incautaciones de droga que se dan justamente en contenedores con banano. Ya, entonces vamos primero con el video del exministro de Gobierno, José Serrano. Vamos. Bernardo Manzano es su colega y compañero de trabajo en la Corporación Novoa. Bernardo Manzano es su íntimo amigo, tanto es así que fue uno de los afortunados, entre comillas, que celebró en su penthouse en los altos del Banco Litoral, que al igual que el Banco de Guayaquil, a decir de un oficial de la policía, tendrían vínculos con el narcotráfico y con el lavado de dinero. Ahí celebraron su paso a la segunda vuelta con Bernardo Manzano. Bernardo Manzano, funcionario de sus haciendas, funcionario de sus corporaciones, desde hace más de 20 años, que fue puesto en el cargo por Rubén Cherres y Danilo Carrera, por una orden de la mafia albanesa, justamente para ampliar las autorizaciones de la exportación de cajas de banano para que éstas puedan ser utilizadas por el narcotráfico. Todos estos son explicaciones a un drama que si tú recuerdas bien al inicio del gobierno del encuentro, cuando era ministra Tangi Vera, ya estaban en el escenario. O sea, el asunto de la necesidad de que se aumenten los cupos, pero se hablaba de los cupos para sembríos de marihuana. ¿Recuerdas tú ese momento de este gobierno en que se decía que por ahí había un tema? Cannabis, sí. Y ahora que tú mencionas el nombre de la ministra anterior a Manzano, Tangi Vera, ella también en una entrevista, me parece que fue en La Posta, también reconoció que le dio su carpeta al propio Rubén Cherres. Claro. Entonces, mira, o sea, hay muchos hechos que hay que conectarlos, ¿no? Para ver cómo se manejaba toda esta estructura. Pero a ver, no sé si ya tenemos el video. Ya, perfecto. Vamos a presentarles
un video que salió en uno de los canales nacionales de televisión, Televicentro, sobre uno de los últimos decomisos de grandes cantidades de droga, justamente en embarques de banano. Miremos y escuchemos entonces. Un cargamento de cocaína fue decomisado por el personal antinarcóticos en la provincia del Oro. El alcaloide estaba camuflado en cajas de banano en un contenedor. Camuflados en cajas de banano estivadas en este contenedor estaban 197 paquetes tipo ladrillos. El cargamento había ingresado a los patios del puerto marítimo en este camión. En la operación se realizó el registro de este vehículo, logrando el decomiso de 197 bloques de sustancias sujetas a fiscalización, cocaína y un aprehendido, Pedro R., de nacionalidad ecuatoriana, conductor de dicho automotor. La operación denominada Bonita fue ejecutada por la Jefatura Antinarcóticos de El Oro. Los agentes indagan al detenido para conocer a qué organización pertenece el alcaloide, el lugar de acopio y su destino final. Obviamente ya la Jefatura de Antinarcóticos tiene que continuar con las investigaciones para poder dar así con quiénes son los que, en dónde se produjo el almacenamiento y quiénes son los que están comercializando este tipo de sustancias. Los bloques tenían un logotipo que los identificaba. El peso total supera los 228 kilos. De esta manera, la Policía Nacional evita que 2.281.700 dosis de estupefacientes lleguen al mercado para el consumo local. El detenido, quien no registra antecedentes penales, fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales, mientras la droga, el contenedor y el camión quedaron bajo cadena de custodia. Un cargamento de cocaína. Me hacía una pregunta aquí el Chimi, ¿cuánto era? No sé si te acuerdas tú, Fer o abuelito, la última carga allí en España, ¿cuántas toneladas era? Sí, eran algunas toneladas. Es que ha habido algunos cargamentos que han sido decomisados por las autoridades antinarcóticas en España, que a ellos sí no se les pasa, ¿no? Claro, esa que levantaban también, la reja metálica. Exactamente, levantaban en el fondo del piso del contenedor, había, no recuerdo si eran 2 toneladas. Había una después que fue de 44,000 kilos. Sí, y todo esto era justamente en exportaciones de banano. Claro. Desde Ecuador, que lo incautaron en España, ¿no? Entonces, aparentemente va tomando sentido esto, pero bueno, aquí lo importante es que se retomen las investigaciones. Con toda la presión que hubo cuando se archivó el informe de León de Troya, por ahí salió la fiscal general a decir que se iba a reabrir. Pero eso fue ya hace muchos meses, no sabemos qué ha pasado. Sería bueno que retomen las investigaciones, que llamen a declarar a todas las personas que... Es una lista bastante amplia de las personas que aparecen en este informe León de Troya. Ahí está incluso el propio Danilo Carrera. Sería importante que llamen a declarar, que investiguen, o no están haciendo nada. Aparentemente no lo están haciendo. Además que hay una cosa, que el escenario, en caso de ganar en la lid electoral, Daniel Noboa puede ser peor, si es que mantiene su palabra de nombrar para ese ministerio a un bananero, como es el señor Wong, porque él anunció varios ministros, el de comunicación, ni me preguntes quién era, pero sí me acuerdo de la canciller que iba a ser la señora Sommerfeld, ¿ya? Y también dijo que el Ministerio de Agricultura iba a ser para el señor Wong, eximio bananero, que incluso exporta mayor volumen que la propia corporación Noboa. Así es, y también hay que refrescarles la memoria a nuestros amigos, porque este tema es bastante amplio de todo el manejo que se hizo desde el Ministerio de Agricultura a través de varios ministros. Ha habido como 4 ministros, y recordemos que había un ciudadano albanés, Dritan Jica, que era socio de Rubén Cherres, y él creó algunas empresas en un solo día y tenían permisos para cultivo de cannabis, ¿no? Y entonces eso también quedó por ahí medio flotando ya con el cierre de las investigaciones del informe de León de Troya. Y o sea, eso, ¿cómo es lo que dicen? Destapando todo eso, levantando eso. Claro. Es una olla de grillos. Dicen. Hay que hacer con la búsqueda de la droga, la búsqueda de la información, también hay que destapar el piso para encontrar realmente lo que estaba ahí. O sea, al parecer, esto no digo que haya empezado con el interés de mejorar o de ampliar los empleos de cannabis, pero sí que a lo mejor fue una rama pequeña de todo esto que paulatinamente fue llevando a lo que estamos viviendo ahora. Ecuador exporta toneladas y toneladas de drogas, especialmente cocaína, hacia Europa, España especialmente. Imagínate.
Así es. Bueno, queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, en conclusión, pues les hemos expuesto todos esos elementos para mostrar pues la actitud del candidato Daniel Noboa en el debate, cuando él dijo que el exministro de Agricultura Bernardo Manzano fue gerente de las empresas Noboa hace mucho tiempo, y como lo hemos detallado no es así, fue hasta recién nomás, y la relación de Manzano con el grupo Noboa es de más de 30 años, y explicamos todos estos presuntos nexos, ¿no? Claro, él fue gerente de una de las empresas de Corporación Noboa hasta abril o mayo de 2022, cuando asume el Ministerio de Agricultura. Y tiene una relación, es así antigua, de más de, que será 30 o 40 años, con Daniel Noboa y con el papá, con Álvaro Noboa. Eso es lo antiguo, lo otro no, pues lo otro fue reciente. Y forma parte del esquema del que hemos estado hablando aquí permanentemente, de la relación de la mafia albanesa con el gobierno del ex Encuentro. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, queridos amigos, como siempre, ¿no? Por esa amable atención, esa numerosa atención que hemos tenido también el día de hoy. Y les esperamos, como siempre, el día de mañana a las 5 de la tarde. Chao, amigos, y chao, mi querido Chano. Seguiremos aquí mientras haya luz.